Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Bolenje, el director del programa RAGI Gobierno, y en esta oportunidad vamos a tratar un tema de suma relevancia para el campo jurídico desde una perspectiva constitucional. Si el cierre del Congreso debería presentarse ante una obstrucción sistemática. En ese sentido, daré pase a los encargados de la ponencia, quienes explicarán de forma detallada la dinámica del evento. Buenas tardes con todos. El conversatorio gira en torno a la moción de ¿debe el Perú cerrar el Congreso en un contexto de obstrucción sistemática? Ampliar la facultad presidencial de disolución versus la contraposición de limitar la disolución de manera drástica. Es un honor tenerlos a todos ustedes dentro de esta temática que va a durar de 3 de la tarde a 5, lo cual la estructura va a ser así entre los dos doctores. Es 1 hora, 40 minutos primero de exposición, introducción del tema asignado y su relación con la moción, 10 minutos de ronda de preguntas y un espacio publicitario para cada uno de ustedes de manera académica o profesional. Y de igual manera se le brindaría al otro doctor. En este caso comenzaría el doctor Cabrera. Buenas tardes, doctor. Le doy pase para que inicie dentro de este conversatorio. Buenas tardes. Con todos un enorme gusto poder participar en este espacio que de forma tan propicia la Red de Acción Juvenil Internacional ha considerado llevar a cabo. Bueno, el tema que nos convoca sin duda es de una trascendencia bastante, no solo especial, sino también anecdótica, ¿no? Nosotros hemos experimentado situaciones de esta naturaleza y estamos obligados a revisar cómo es que los órganos constitucionales, especialmente el Tribunal Constitucional, resolvió en su oportunidad estos asuntos, ¿no? Así que bueno, yo quisiera que me permitan compartir pantalla para que podamos de esa manera ir alineando de manera concatenada algunos puntos que consideramos pueden ser útiles para orientar esta discusión, si me lo permiten, por supuesto. Por supuesto, en Perfecto. este caso, mi compañero Sebastián va a compartir pantalla de su PPT. Listo. Ya está, extraordinario. ¿Sí se ve? No. Yo ya había compartido pantalla, pero parece que no. Yo la puedo compartir sin ningún problema, no tengo ningún inconveniente con eso. Solamente me habilitan y ya está. No hay problema. Ah, ustedes lo... En este caso, doctor, ya se podría visualizar. Si lo ponen en pantalla completa, por favor. Esquina inferior derecha. Pantalla completa. Para que se pueda. Exactamente. Muchas gracias. Muy bien, entonces, lo primero que tendríamos que discutir estará vinculado a la Constitución como norma suprema en el contexto de los fundamentos del control constitucional, porque debemos hablar de los fundamentos del control constitucional. Como bien muchos de nosotros conocemos, la Constitución es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, la norma de razón. Y el artículo 51 establece que la Constitución prevalece sobre toda norma jurídica, sobre toda norma legal, sobre toda norma infralegal, y al ser la norma de razón, ¿verdad? Al ser una norma que se encuentra por encima de las distintas normas, en su artículo primero se dispone que la defensa de la persona humana, el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Eso es algo que nosotros lo sabemos de muy entrados a los estudios universitarios. Ahora,
Cuando hacemos referencia al control constitucional, tenemos que tener en cuenta que nos referimos a ese conjunto, a esa caja de herramientas, caja de mecanismos que están destinados a garantizar esa supremacía. En otras palabras, a proteger no solo los derechos fundamentales, sino a la norma de razón, a la norma constitucional. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que los excesos de poder puedan traer como consecuencia directa la afectación de los derechos y libertades, y de esa manera generar un desequilibrio en la institucionalidad y en la gobernabilidad. Entonces, ese control se despliega en dos grandes vertientes. Un control jurisdiccional que está ejercido por el Tribunal Constitucional, que podemos denominarlo control concentrado, y el Poder Judicial, que tiene un control difuso, que además puede realizar un control sobre otros órganos del Estado o poderes del Estado que vendrían a ser directamente el Poder Legislativo y además el Poder Ejecutivo. El artículo 43 de nuestra Constitución establece que el gobierno se organiza según el principio de separación de poder. Si citamos en estos momentos al profesor Giovanni Sartori, él desarrolla en un libro muy interesante la idea de una distribución funcional del poder, el libro Ingeniería Constitucional Comparada. ¿Por qué es importante esta separación de poderes o, citando Sartori, la distribución funcional del poder? Porque tal y como lo señaló ya hace aproximadamente 8 años el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el expediente 6/2018, proceso de inconstitucionalidad, cuando hablamos de la separación de poder, hablamos de ese principio, ¿no? Que encuentra sus raíces, digamos, conceptuales, en una frase bastante importante de Barón de Montesquieu, que señalaba de que no había libertad si el poder de juzgar no está lo suficientemente deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Y esto lo podemos concatenar con el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ya que estamos citando a un eminente jurista francés. El artículo 16 señalaba que toda sociedad, ¿no?, en la cual no se encuentre establecida la garantía de los derechos, ni se encuentre determinada la separación de poderes, carece de una constitución. Pero el tribunal va más allá de estas meras declaraciones retóricas. En la sentencia que estoy señalando, establece con una contundencia muy importante que la separación de poderes y el régimen político forman parte del núcleo duro de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que los principios no pueden ser alterados, ni siquiera por una reforma constitucional ordinaria, ¿sí?, o por una reforma total, ¿ok? Es más, el profesor Eduardo Blume, en su fundamento de voto, refuerza esa idea y señala que la resolución legislativa impugnada, porque este proceso de inconstitucionalidad se planteó por una resolución legislativa que aprobó el Congreso para afectar las facultades que tenía el Ejecutivo respecto a la cuestión de confianza, ¿no? Estoy hablando de un periodo antes de la disolución del Congreso por parte de Vizcarra, ¿ok? Afectaba, decía, el equilibrio de poderes. Y el equilibrio de poderes, como bien sabemos todos, es uno de los valores democráticos en que reposa el Estado constitucional. Y nuestro querido maestro, ya fallecido, el profesor Carlitos Ramos Núñez, advierte que ahí donde un órgano del Estado quiere colocarse en una posición diferente, en una superposición, en una posición distinta a la de otros, pues encontrará una respuesta en ese núcleo de la Constitución misma, la santidad del equilibrio de poderes. Entonces, no son afirmaciones retóricas, decía, son un punto de partida, pensamos, axiológico para todo el análisis que pretendemos realizar. Entonces, ¿cuáles son los 4 principios del régimen de gobierno? Y estos se pueden desarrollar
en la otra sentencia, la sentencia recaída en el expediente 6/2019, conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional. Aquí sí me estoy refiriendo al caso Vizcarra, ¿m? Que complementa la sentencia del 2018, que fue un proceso de inconstitucionalidad. Primero, el principio de separación de poderes, está referido a la autonomía funcional. El principio de balance entre poderes, ¿correcto? Que está referido a mecanismos, a herramientas de control recíproco, a lo que se denomina check and balance. El principio de cooperación, que tiene que ver con un factor de gobernabilidad que exige, perdón, una lealtad constitucional que proscribe conductas obstruccionistas, resalto, conductas obstruccionistas, y el principio de solución democrática, que no es otra cosa que, por ejemplo, ¿no? Frente a un entrampamiento, frente a una crisis política, se debe preferir, en primer lugar, las salidas deliberadas a través del diálogo. Son los 4 principios que, podríamos decirlo así, constituyen el marco dentro del que debemos evaluar esta moción, como ustedes lo han señalado, que nosotros nos convocan. Ahora, tenemos claros los principios. Identifiquemos el modelo que nosotros tenemos, ese modelo complejo, ¿no? Ahora, miren, al inicio estábamos conversando un poco, aproximándonos a la separación de poderes, ¿no? Para que nosotros comprendamos la teoría con la puesta en práctica de las decisiones del máximo intérprete, tenemos que entender la naturaleza de nuestro régimen de gobierno. Como lo dije hace un rato, la sentencia del 2018 fue la primera en realizar un análisis de esta cuestión. Revisen ustedes los fundamentos 41, hasta el 47 más o menos. El tribunal va a distinguir entre los modelos clásicos, el presidencialista y el parlamentario. Obviamente concluye que el Perú tiene un modelo que inicialmente, basalmente, se basa en el presidencialismo, pero que ha incorporado instituciones del parlamentarismo. Somos un modelo semipresidencial, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de confianza, la interpelación, la censura, la investidura del gabinete, son, digamos, herramientas que forman parte del parlamentarismo que el presidencialismo ha empleado. Entonces somos un sistema semipresidencial. La sentencia que acabo de mencionar, la del 2019, del conflicto competencial, profundiza ese análisis, ¿sí? Y hace un recorrido bastante interesante desde la Constitución de 1823 hasta la actual, la del 93. Y va documentando cómo es que nuestro constitucionalismo se fue insertando de manera progresiva con ciertos mecanismos parlamentarios. Y en la reciente sentencia, la del 2022, el magistrado Gustavo Gutiérrez denomina este modelo presidencialismo frenado. Toma una expresión de Lowenstein, ¿no? En que el presidente se encuentra limitado, se encuentra controlado, ¿no? Por un conjunto de medidas, de instrumentos de corte parlamentario. Pero ¿qué ocurre? Hay una tensión estructural y es permanente. ¿Por qué? Porque este semipresidencialismo, esta naturaleza mixta, genera una tensión que ha sido la causa de nuestra crisis. Como señaló en el 2018, la profesora Marianela Ledesma, ¿no? En su fundamento de voto, hay una ausencia, o señalaba de que había una ausencia de una segunda cámara en el sistema unicameral, ¿no? Entonces, y eso agravaba las carencias deliberativas del sistema. ¿Por qué? Porque generalizaba el uso de las exoneraciones de debate, ¿no? Que hasta ahora se están utilizando, ¿no? Llegas a los 87 votos, te exoneras de la segunda votación y tienes la autógrafa y la remites al Ejecutivo, ¿no? Ahora, en teoría, a partir de las elecciones de medio año, nosotros pasaremos a un sistema bicameral. Entonces, una de las discusiones o de las reflexiones de la profesora Marianela Ledesma es que los sistemas unicamerales tienden a este facilismo, ¿de acuerdo? Y resalta esa carencia deliberativa, y eso genera consecuencias caóticas. Y es una observación que para el 2018 fue
profética, porque apenas después de un año, el 2019, el Perú vivió la disolución del Congreso. Y es más, 3 años después, vivimos la nueva crisis en torno a la cuestión de confianza, ¿no? Por eso decía que hay un contenido bastante profético detrás. Ahora, ¿por qué es importante conocer todo lo concerniente a los argumentos y a las razones detrás de estos 3 procesos constitucionales? El caso del 2018, el caso del 2019 y el caso del 2022. Fíjense, el Congreso de la República, hablo del caso 2018, de la famosa resolución legislativa 07-2017-2018, o sea, el periodo congresal 2017-2018, modificó el literal C del artículo 86 de su reglamento. ¿Para qué? Para introducir 3 restricciones a la cuestión de confianza. ¿Cuál era la primera restricción? Que si el Congreso rechazaba la cuestión de confianza, que era formulada por el presidente del Consejo de Ministros, el nuevo gabinete tenía que estar integrado por ministros enteramente nuevos, sin que pudiera incluirse ningún ministro del gabinete anterior. La segunda restricción, ¿sí? Si el gobierno no observaba esta regla, ¿ya?, el rechazo de la cuestión de confianza no contaría a efectos de esta facultad presidencial de disolución del Congreso que se encuentra prevista en el artículo 134 de la actual Constitución, no de la que va a entrar en vigencia, ¿ok?, a partir de medio año. Y la tercera restricción que señala, o que señalaba, que el presidente del Consejo de Ministros no podía hacer cuestión de confianza respecto de la aprobación de una ley, ni tampoco de un procedimiento de control parlamentario, como una interpelación o una censura de un ministro. Entonces, ¿qué pasó? Más del 25% de congresistas demandó la inconstitucionalidad. O sea, fue el mismo ente, a través del 25% del número legal de congresistas, que interpone la acción de inconstitucionalidad. Entonces, el tribunal encuentra 2 vicios formales. Primero, un déficit de deliberación, porque el proyecto fue exonerado de dictamen por la Junta de Portavoces. Eso significó que no pasó por la Comisión de Constitución y Reglamento. Ojo, es más, el tribunal señala que habían cuestiones técnicas que evidentemente, por su complejidad, debían haber pasado por la comisión. Es más, el profesor Espinosa Saldaña, en su fundamento de voto, señaló que había una necesidad, una exigencia deliberativa y una suficiencia deliberativa, que eran importantes. Son 2 conceptos distintos, ¿eh? Cuando hablaba de la exigencia deliberativa, nos estamos refiriendo a que cuando mayor sea la importancia, cuando mayor sea la relevancia constitucional del asunto a discusión, tiene que ser mayor el estándar, ¿de acuerdo?, para evaluar la suficiencia deliberativa. Me refiero al procedimiento parlamentario, ¿ok? Entonces, y cuando hablamos de suficiencia deliberativa, que es el otro concepto, pues se alude a cuáles son los presupuestos mínimos de discusión, cuáles son los presupuestos mínimos de reflexión. Son 2 elementos. La deliberación mínima, o sea, esto que entender que se requiere que las propuestas pasen por un espacio, ¿no?, donde se intercambian razones, ya sea a favor, ya sea en contra. Y la reflexión, ¿no?, la revisión. ¿Y eso qué incluye? La publicación de los dictámenes. O la segunda votación. No olvidemos de que cuando nosotros pasamos de la Constitución del 79 a la Constitución del 93, en otras palabras, pasamos del bicameralismo al unicameralismo, la idea de la segunda votación era, de alguna forma, evitar el facilismo que podía generarse en una cámara, en un Congreso unicameral, y eso no resultó. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando llega a las conclusiones, ¿no?, ¿qué es lo que señala? El Tribunal Constitucional señala, ¿no?, que la cuestión de confianza puede plantearse sobre lo que se quiera. El presidente del Consejo lo plantea cuando quiere y como quiere. Entonces, en consecuencia, declaró que la restricción que impedía, digamos, plantear la cuestión de confianza sobre la aprobación de normas o sobre los procedimientos de control político, pues era inconstitucional. ¿De acuerdo?
Y sobre la libertad de nombramiento de ministros, también el tribunal determinó que el presidente de la República tiene plena libertad para nombrar a sus ministros, conforme al artículo 122 de la Constitución. Y entonces, y otra cosa, ¿no? Sobre la disolución del Congreso, pues el tribunal precisó un punto muy técnico, que es, ya que el artículo 134 no dice que la disolución procede cuando se producen 2 crisis totales de gabinete, ¿no? Dice que procede cuando el Congreso ha censurado o ha negado su confianza a 2 consejos de ministros, entonces la diferencia es importante porque existen 4 causales de crisis, ¿no? Rehusamiento de confianza, censura, renuncia, remoción. Pero solo las 2 primeras, donde interviene el Parlamento, ya cuentan pues con efectos de disolución. Ahora, ¿cómo fue el caso del 2019? Ya. Muchos de los que estamos aquí tal vez nos recordamos. El 30 de septiembre de 2019, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Sola, planteó una cuestión de confianza en 2 aspectos, ¿ya? Que se delibere un proyecto de reforma a la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Si ustedes lo recuerdan un poco, la famosa ley antirrepartija, ¿no? Porque se estaban repartiendo los cargos al Tribunal Constitucional entre los diferentes partidos, o sorpresa, ¿no? Y la paralización inmediata del procedimiento de elección de magistrados del TC. Y ocurrió algo extraordinario. ¿El Congreso qué hace? Rechaza la cuestión previa para postergar la elección de magistrados, o sea, y obviamente para debatir la confianza, si mal no recuerdo fue por 80 votos, ¿no? Y procede a elegir a Gonzalo Ortiz de Ceballos, que era primo del presidente del Congreso en ese tiempo, con 88 votos. Y luego, cuando finalmente debate la cuestión de confianza, miren, o sea, rechaza la cuestión previa, elige, ahora sí ya vamos a debatir, ¿no? La aprueba la cuestión de confianza, por 50 votos a favor, 31 en contra. ¿Pero qué hace Vizcarra? Argumenta que la elección pues, del magistrado durante la sesión lo que demostraba era que materialmente se había negado la confianza y anuncia la disolución del Congreso. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? En una sentencia bastante importante, ¿no? Pero también controversial, porque fue por mayoría de 4 contra 3. Lo que hace es validar la disolución. La sentencia introduce ese concepto de negatoria fáctica. ¿Mm? Porque aunque el Congreso votó formalmente a favor, ¿no? Al haber continuado con el proceso de elección de magistrados del TC, demostró que materialmente no tenía intención de cumplir con lo solicitado. Y ahí hay una conexión, ¿no? Entre las sentencias. Visible, pero problemática. La sentencia de 2018 había establecido que la cuestión de confianza es una facultad abierta, o sea, que puede plantearse sobre lo que se quiera. Es más, se había declarado inconstitucional cualquier restricción reglamentaria. Entonces el Ejecutivo tomó esa interpretación, la llevó a su consecuencia lógica extrema, ¿no? Digo yo, si la cuestión de confianza se puede plantear sobre cualquier materia, entonces puedo plantear incluso sobre la forma en que el Congreso ejerce sus competencias. Una de sus competencias es la elección de magistrados. Entonces, ¿qué pasa? La sentencia de 2018, sin preverlo, había desequilibrado el sistema a favor del Ejecutivo. Y la sentencia del 2019 consuma ese desequilibrio, porque valida eso. El propio Ejecutivo podía determinar de forma unilateral cuándo es que la confianza se ha denegado o cuándo se ha aprobado, incluso cuando la votación del Congreso ha sido aprobatoria, ¿no? Entonces hay una serie de críticas respecto a eso. ¿Por qué? Porque la denegatoria fáctica es un concepto jurídicamente indefinido, ¿no? La sentencia no estableció parámetros claros, ¿no? Para determinar cuándo una actuación del Congreso configura una denegatoria fáctica. Es más, el profesor Blancas Bustamante, que fue citado en la sentencia ya actual de 2022, señala pues que no puede existir esa figura, porque si fuera, cabría preguntar cuál es la autoridad que puede decidir si una actitud del Congreso se puede calificar como denegatoria fáctica. Y obviamente en ningún caso podría ser el mismo gobierno que la propone, porque en tal caso tendría la facultad de decidir
según su conveniencia, ¿no? O según su interés político. Entonces la sentencia crea un incentivo perverso. Cualquier futuro presidente podría manipular la cuestión de confianza como una herramienta de presión, ¿no? Más aún si sabe que el Congreso actúa de cualquier manera, ¿no? Que puede, mejor dicho, que el Congreso puede actuar de manera contradictoria a sus intereses políticos. ¿Mm? Vamos a la sentencia del 2022. ¿Qué pasa con la sentencia del 2022? El 17 de noviembre del 2022, el expresidente del Consejo de Ministros y profesor universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Aníbal Torres Vázquez, plantea una moción de confianza. ¿Para qué? Para que se apruebe un proyecto de ley. ¿Qué proponía ese proyecto de ley? Derogar la ley 31.399, ¿no? ¿Qué pasa? El 24 de noviembre de ese año, la mesa directiva del Congreso rechazó de plano la cuestión de confianza porque se trataba de materias prohibidas. Entonces, ¿qué pasa? El Consejo de Ministros interpreta que este rechazo de plano equivalía a una denegatoria de la cuestión de confianza. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Por mayoría de 5 magistrados, declara fundada la demanda del Congreso. Es más, los fundamentos de esa sentencia representan una rectificación de las interpretaciones anteriores, porque, ¿qué señala? Que el Poder Ejecutivo solo tiene competencia para plantear la cuestión de confianza respecto de sus propias competencias exclusivas. Y de ahí siempre vamos a escuchar ese término, ¿no? Propias competencias exclusivas. Además, estas no se pueden interpretar de manera extensiva para que impliquen pues el menoscabo de las competencias de otras entidades estatales, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos lo del 2018, ¿no? Con lo actual, ¿no? La 2018 decía que se puede plantear cuestión de confianza sobre lo que se quiera. En el 2022 es sobre las competencias exclusivas del Parlamento, no se puede. Entonces, de una facultad ilimitada, hemos pasado a una facultad acotada a las competencias propias del Ejecutivo. Y sobre la denegatoria fáctica, el tribunal la eliminó. Señala que en ningún supuesto se encuentra habilitado el Ejecutivo para asumir que ha existido una denegatoria fáctica. Eso es contrario a la Constitución. La denegatoria ha de ser siempre expresa y la tendrá que decidir el Parlamento. ¿Y quién interpreta la decisión? El tribunal la reservó para el Congreso. O sea, el Congreso de la República tiene la competencia para interpretar cuándo se ha rechazado, cuándo se ha rehusado, cuándo ha negado la confianza del Consejo de Ministros. Y sobre el rechazo de plano también dice algunas cosas. El tribunal distingue 3 figuras, ¿no? El rechazo de plano, que es el análisis de legitimación y materias prohibidas, 1. La improcedencia, que tiene que ver con la vulneración de requisitos reglamentarios, saben, la improcedencia es de fondo, y el rechazo o rehusamiento o negación, que es el análisis sustantivo, ¿sí? De fondo. Perdón, lo otro, la improcedencia es la de fondo. Entonces, solo esta última, me refiero al rechazo, rehusamiento, negación, o sea, el análisis sustantivo de fondo, constituye una denegatoria de confianza a efectos constitucionales. Pero ojo, esto no quiere decir que haya sido una sentencia unánime. Por ejemplo, el magistrado Domínguez Jaro advirtió allí algo bastante interesante, que la atribución del Congreso debe tener límites. Por ejemplo, la razonabilidad en el plazo, la buena fe. Es más, señaló que la cuestión de confianza tiene que ser discutida, tiene que ser votada sin dilaciones indebidas, y que también debe considerarse como obstrucción si luego de aprobada el Congreso pues despliega un comportamiento totalmente contrario al contenido que aprueba, ¿no? Y el magistrado Monteagudo también advierte que la sentencia no se preocupaba por esa propensión recurrente que tiene el legislativo a distorsionar en las herramientas de control. Y también cita a Montesquieu, ¿no? Que para que no se pueda, citando a Montesquieu, parafraseando a Montesquieu, señala que para que no se pueda abusar del poder, es absolutamente preciso que el poder contenga al poder. Y por eso propuso que debía habilitarse la posibilidad de que el Ejecutivo plantee una demanda competencial ante el TC cuando el Congreso rechace de plano una cuestión de confianza. Muy bien. Entonces, hemos visto cómo es que el Tribunal Constitucional ha resuelto las problemáticas vinculadas a la cuestión de confianza frente a contextos obstruccionistas. Ahora,
Me interesa comentarles, ya cerrando esta participación, cómo el nuevo sistema bicameral va a hacer frente a estas problemáticas. Acuérdense que el nuevo sistema bicameral no surgió en el vacío, o sea, es una gran medida. Es, digamos, la respuesta institucional a crisis constitucionales que están documentadas en las sentencias analizadas. ¿Estamos? Ahora, miren, el artículo 94 de la Constitución establece que el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados, tres órganos que forman el Parlamento ahora, elaboran y aprueban sus respectivos reglamentos. O sea, si antes teníamos un reglamento del Congreso con rango constitucional, hoy tenemos tres reglamentos con rango constitucional. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que estos reglamentos ya no son simples normas de autonormación interna. Son leyes orgánicas cuya modificación requiere pues una mayoría calificada. Y ahí que se recoge esa preocupación del tribunal en el 2018 sobre esa facilidad de que el Congreso unicameral pues podía modificar su reglamento para alterar el desequilibrio de poderes. Es más, el 105 establece que toda ley debe ser votada en su respectiva Cámara y que aprobada la propuesta por la Cámara de Diputados se remite al Senado para su revisión. O sea, es un procedimiento de doble cámara, ¿no? ¿Qué incorpora? Incorpora, como bien nos damos cuenta, la deliberación mínima, o sea, esa reflexión, esa revisión que los magistrados en su momento exigieron. Ahora, el artículo 130 de la Constitución, que ha sido modificado también, establece que la exposición de la política general de gobierno ante la Cámara de Diputados no da lugar al planteamiento de cuestión de confianza. Eso. O sea, ahí nos referimos a la investidura del gabinete, que antes era, conforme al artículo 130 original, una cuestión de confianza obligatoria. Ahora nos estamos desvinculando. La investidura de la cuestión de confianza se reduce a una de las vías por las que se puede acumular denegatorias para justificar esta disolución. Hablamos ahí de una cuestión de confianza facultativa en todo caso. Y es más, el 134 reformado establece que el presidente solo puede disolver la Cámara de Diputados, no el Senado. Ahora ya no se puede disolver el Congreso como antes. El Senado va a estar vigente siempre. ¿De acuerdo? Es más, el reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 158, codifica las restricciones a la cuestión de confianza. Solo se puede referir a materias de competencia del Ejecutivo y excluye las reformas constitucionales o las competencias exclusivas del Congreso. Es más, el 158, literal F del reglamento, codifica esta distinción entre rechazo de plano y denegatoria que la sentencia del 2022 desarrolló. El rechazo de plano no equivale ni califica como denegatoria, ¿no? Ni como rehusamiento, ni como rechazo. Tiene que ser por un tema sustancial para que realmente exista un rechazo. Y respecto a la sentencia del 2022, pues el sistema incorpora esos matices que los votos particulares reclamaban. La indisolubilidad del Senado, por ejemplo, que está consagrado en el artículo 3 del reglamento del Senado, responde a esa preocupación sobre esa necesidad de que el poder contenga el poder. El Senado funciona como un contrapeso, ¿no? El Ejecutivo no lo puede disolver. Y es más, no nos quedamos sin poder legislativo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es de que, de acuerdo a los reglamentos, si hacemos un análisis mucho más profundo, hay diferencias bastante importantes en cuanto a la distribución del poder. Y en los próximos años veremos cómo es que los 60 senadores acumularán más poder. Y me atrevo a apostar que la impopularidad del Senado será muy alta, pues varios de los actuales candidatos a la presidencia son candidatos al Senado. Y eso generará como resultado que el Senado no sea un órgano técnico revisor, sino más bien un órgano político que, claro, obviamente es político, pero un órgano excesivamente politizado y no preocupado
en el análisis técnico normativo que tanto necesitábamos en nuestro sistema parlamentario. Entonces, dicho todo esto, y dando respuesta a la pregunta, quienes proponemos o quienes han propuesto en su momento ampliar la disolución, ¿no? Y que han invocado la experiencia del Congreso obstruccionista en 2016-2019, un Congreso que censuró ministros, que impulsó la vacancia por incapacidad moral como una herramienta de presión, que bloqueó la agenda legislativa, argumentan pues que es importante, ¿no? Pero también hay argumentos para limitar, ¿no? Quienes proponemos limitar, invocan la experiencia del 2019, ¿no? O la rectificación del 2022 y argumentan que la disolución fue utilizada de manera abusiva y que la denegatoria fáctica fue un instrumento autoritario y que el nuevo sistema bicameral con Senado eh, pues va a permitir que sea innecesaria una disolución ampliada. Pero yo prefiero una posición intermedia, de un equilibrio. ¿Mm? ¿Por qué razón? Porque, a ver, de la sentencia del 2018, ¿qué tenemos que retener? Que la deliberación es un valor constitucional, que las normas que alteran el equilibrio de poderes requieren el más alto nivel de reflexión. No podemos caer en el facilismo parlamentario o de la deliberación parlamentaria. De la sentencia del 2019, hay que retener que la obstrucción sistemática es una patología, una real patología que puede paralizar al gobierno. Y del 2022, pues que el Ejecutivo no puede ser juez y parte, ¿no? Que la denegatoria fáctica es incompatible con la Constitución. Y a portas de un nuevo sistema bicameral, tenemos que entender que la solución no está en ampliar ni limitar la disolución sin más, sino en diseñar un sistema donde los mecanismos institucionales, doble cámara en este caso, ¿no? Funcionen. Senado indisoluble, muy bien, pero el control cruzado, la deliberación obligatoria, el conocimiento técnico, eso también es importante. Por lo tanto, estamos frente a la necesidad de que nosotros nos demos cuenta de que tanto el arco jurisprudencial, ¿no? 2018, 2019, 2022, nos han demostrado que tanto ampliar como limitar sin medida genera crisis. Lo que se necesita es un sistema de equilibrio donde los incentivos institucionales promuevan la cooperación y más bien desincentiven la obstrucción como también la concentración de poder. Ya damos votos porque este nuevo marco bicameral vaya en esa dirección, pero como lo dije anteriormente, su éxito va a depender de la madurez democrática de quienes lo operen y de nuestra madurez democrática. Con eso culmino esta parte. Les agradezco enormemente por su atención. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cabrera, por su ponencia y de igual forma invitamos a las nuevas personas en este espacio, que son 10 minutos, para dar alguna clase de pregunta y por este lado la doctora Heidi también dar su contraposición frente a este tema. Comencemos con las preguntas. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta, duda o consulta en la clase de la ponencia del doctor Cabrera? En caso de ser así, daremos pase a la doctora Heidi para que nos dé su contraposición y alguna consulta o duda hacia el doctor Cabrera. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, efectivamente, se le escucha. Agradecer al doctor Cabrera por su magistral ponencia en la parte teórica. Las diapositivas, si me las pueden poner, por favor. Sebastián, procede a compartir las diapositivas. Muchas gracias.
¿Está bien? Ujú. No se puede ver, ¿no? No hay problema. No se llega a visualizar. Permítame un segundo, parece que mi compañero tiene errores técnicos. Ahí está, Sí, que sí, se sí. puede visualizar. Muchas Se gracias, marcó. Sebastián. Agrándale, por favor. Ok. Se escucha. Sebastián, no hay problema. No hay problema si no se puede ver las diapositivas. ¿Ya? Yo empiezo. Justamente, como dijo el doctor, Permítame un sí, minuto para solucionar este inconveniente. sí, si no se puede ver. Se va a poder. Mientras tanto, mientras mi compañero va viendo el tema de la presentación, creo que ambos ponentes podrían responder la pregunta que está en el chat. La pregunta ¿es un mecanismo democrático o una herramienta de presión? Sobre la herramienta de doble negativa para disolución del Congreso, ¿por qué se siente que el presidente podría pasar por encima del Congreso? Particularmente yo voy a contestar, ¿ya? No era parte del orden, pero es muy básico. Eh, yo creo que es una herramienta democrática a la coyuntura que estamos viviendo hace una década, o más de una década, ¿no? Eh, es una forma de que el Congreso actúa de manera represiva, prácticamente haciendo lo que quiere, ¿no? Dentro del marco jurídico, como de la forma de el presidente tiene esta forma de actuar que considera constitucional, porque es una herramienta que le da cierto poder, y parte de ese poder que también tiene el Congreso es una influencia política. Y hemos visto que esa influencia política ha ido para mal. Hace más de 10 años vemos que el Congreso es el que gobierna, ¿no? Y justamente parte de mi tema, ¿no? Dentro de las funciones del Estado, que el Estado peruano es democrático, unitario, las primeras clases de derecho te enseñan justamente eso, ¿no? Y la separación de poderes, donde Montesquieu habla pues sobre la función legislativa, judicial y no congresal, ¿no? Entonces, yo considero que es una herramienta de destrabar, ¿no? Una herramienta democrática, ¿no? Para también poner un freno a los intereses que tiene el Congreso, ¿no? No sé si el doctor podría agregar algo también a la pregunta para Sí, empezar. claro, doctora, muchas gracias. Mm, Y sin ánimos de extenderme en la respuesta, No se preocupe. y gracias por la apertura. De hecho, sí es una herramienta democrática diseñada en el arquetipo constitucional de nuestra constitución vigente. El detalle es de que los diseños constitucionales en más de una ocasión no se configuran de acuerdo a los contextos actuales, ¿no? Eh, Probablemente el constituyente del 92-93 no se imaginó estos conflictos o estas crisis de gobernabilidad, y por una razón de orden político. La Constitución del 93 se redacta para que funcione o que sea lo suficientemente coherente y concordante con una mayoría parlamentaria. ¿Mm?
a partir del 2001 en adelante, nosotros no tenemos mayorías del oficialismo, entonces las crisis de gobernabilidad se han materializado de forma tangible en el último cuarto de siglo. ¿Por qué razón? Porque la Constitución del 93 se diseña para que funcione acorde al oficialismo, ¿no? Entonces, ello ha generado como resultado que sea en los 90 totalmente improbable que se plantee una cuestión de confianza, porque todo se manejaba de una manera bastante direccionada, ¿no? Cuando empiezan estos factores vinculados a los oficialismos con menos bancada y las oposiciones que podían hacer alianzas, entran a tallar esos defectos propios de nuestro sistema tan particular que es el semipresidencialismo y que lamentablemente por distintos intereses no necesariamente vinculados al bien común han deformado las herramientas democráticas, convirtiéndose en herramientas de presión. Y es más, es para todos conocido que a través de estas herramientas de presión, deformando la caja de herramientas democráticas, buscan malos parlamentarios, porque no podemos generalizar, más presupuesto para X obra o algún beneficio personal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cambian votos por beneficios. Entonces, esos son parámetros o dimensiones que no se evalúan o no se evaluaron en su momento, pero que fueron consignadas en un contexto totalmente diferente al actual, probablemente porque no era, digamos, un clima democrático suficiente el de ese entonces. Y con eso cierro para no continuar interrumpiendo, doctor. No, no se preocupe, mire, en realidad la conjugación del Estado, las leyes, el sistema legislativo, judicial, creo que parafraseando, en estos momentos es bastante jocoso, ¿no? Puesto que, como usted mismo lo ha estructurado, ya hemos visto mecanismos de disolución, ¿cierto? Y por el obstruccionismo mismo del Congreso. O sea, ¿qué hizo el Congreso durante todo ese tiempo? ¿No? Para no ir mucho a la teoría, jóvenes, porque también ustedes van a participar para hacer mucho más interesante esta ponencia. Vizcarra, cuando disolvió el Congreso en el 2017, ¿no? ¿Qué ocurrió en esa época, no? Ya habían 2 mociones de censura contra el Consejo de Ministros. Es una parte de la regla por el cual se puede disolver, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Vizcarra, mediante, usted lo dijo, ¿no? Su premier, su ministro Solari, no le dieron ¿qué pasa? Que el Tribunal Constitucional, ellos lo único que pidió fue transparencia en elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que justamente la función del Tribunal Constitucional es velar por el cumplimiento de la Constitución, sin meter obviamente las narices, solamente queremos ver, el Ejecutivo dijo, queremos ver pues a quién está poniendo como parte del tribunal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Fue televisado, lo vimos todos, no lo quisieron dejar entrar, le cerraron las puertas, él dando su voto de manera pues, muy articulada, solamente expresó lo siguiente, ¿no? ¿Por qué no me van a dar el voto de confianza a nuestro gabinete y al señor Vizcarra? Porque solamente había obstruccionismo. Estas funciones y estos intereses que siempre mueve el Congreso, ya lo había hecho anteriormente con el señor Zabaleta, no señor Cabrera, con el señor Zabaleta, ya lo había hecho anteriormente. Entonces, ya era una segunda vez que no daban el voto de confianza para que pueda desarrollarse el gabinete de manera normal y transparente. Y eso es una de las señales de que en estos tiempos el Congreso tiene ese poder político que es muy peligroso. A mí me parece, ya las bases legales lo ha mostrado el doctor Cabrera, pero me parece a mí, yendo a un punto más analítico, no se le puede dar esa función extrema al Congreso
de hacer lo que quiera, porque es lo que está haciendo en este momento. El Congreso es el cogobierno del país, ¿no? Partidariamente con 3 partidos o 2 partidos. Ustedes ya saben cuáles son. Me gustaría más bien que me digan ustedes, alguno del público presente, que me pueda explicar y me pueda decir, o pueda aportar un poco, ¿por qué creen que en este momento el Congreso tiene tanto poder? Si la figura presidencial es la que gobierna, la que administra la gestión pública, ¿por qué se ha relegado esa función presidencial a una mera investidura o prácticamente a hacer el muñeco en la torta? Porque ahora lo que vemos es que ellos hacen lo que quieren. Entonces, por ejemplo, le pido al señor, está en el grupo ahorita, que lo puedo visualizar, Francisco Jordán, si es que puede decirme un poco, opinión personal de lo que debemos saber para que sea de manera más, para que interactúe esta conversación, ¿no? ¿Usted por qué cree en estos tiempos de que el Congreso tenga tanto poder? Y esto lo voy a preguntar a todos, no solamente al señor Francisco, para que sea mucho más amena y más dinámica. ¿Me escuchó el señor Francisco? Creo que no. ¿Me escuchan? ¿Sí? Creo que no me escuchan. En caso de participaciones, sí se puede proceder a encender los micrófonos. Sí, por favor. Porque esto va a ser mucho más enriquecedor. El doctor nos ha dado una clase magistral del sistema legislativo, la división de poderes de Montesquieu, muy informado el doctor, pero vayamos al tema social, al tema por el cual siempre viene pasando esto. Vizcarra dijo, ¿no? Disolvemos el Congreso. Obstruccionismo. ¿Es realmente obstruccionismo? Es un mecanismo democrático para seguir avanzando, para seguir fomentando las políticas públicas, para seguir fomentando el avance del país. Yo, particularmente, lo veo como un destrabar, ¿no? Un destrabo al obstruccionismo que viene emergiendo del Congreso. El Congreso tuvo que sacar justamente la mayoría, ¿no? De 87 votos para poder disolver, ¿no? Para poder disolver. Pero, ¿qué ocurrió? Ya con Vizcarra, con el voto denegado de confianza, en estas 2 veces que les voy repitiendo, Vizcarra lo que hizo fue llamar a elecciones, ¿no? En los siguientes meses que pasaron. Pero esto, ¿qué causa en sí? Un desgaste, un desmembramiento en el sistema ejecutivo. El ejecutivo se encarga, pues, ¿no? De representar a un país. Vemos que en este momento hay una figura muy adversa de no representatividad, ¿no? No hay una representación del Estado en la figura del presidente de la República, justamente por estos problemas obstruccionistas. Y yo sí considero que es un mecanismo de defensa, no de arbitrariedad, no de dictadura. Creo que se le debe poner un freno en este momento al poder legislativo, porque justamente nos tienen esta incertidumbre. No puede ser posible, ¿no? Que en estos tiempos, en una década, tengamos aproximadamente 10 presidentes. Es una falta de incoherencia y una falta de respeto a la Constitución, ¿no? Y sobre todo a nosotros que somos, seamos profesionales, o la gente en común que quiere seguir avanzando. Díganme ustedes, ¿no? ¿Afectó en algo el cambio de presidente? ¿El Perú siguió avanzando, siguió retrocediendo? No, porque existen políticas internacionales, existen recursos en los cuales el Estado peruano tiene para reforzar su soberanía, sus competencias públicas, políticas. Entonces, esto solamente explica una crisis institucional para mí, ¿no? Una crisis de institución, una crisis dentro del Congreso y una falta de comunicación presidencial congresal. Como usted lo dijo, doctor Cabrera, usted no cree que este Senado sea pues exitoso, yo tampoco. Es más, yo creo que es un gasto innecesario dentro del aparato estatal. Vemos que hay demasiadas situaciones en las cuales atender.
en las cuales el presidente podría trabajar y atender. Hay una distracción total a las necesidades de la gente, justamente que les dio el voto. Y me parece totalmente desgarrado, incomprensible al pueblo, a la gente, el poder seguir eligiéndose. Ya han mostrado una total incapacidad moral, jurídica, en hacer leyes que solamente favorecen a las personas que están dentro del Congreso. Ahora, por ejemplo, las leyes pro crimen. Son las leyes pro crimen las que favorecen al ciudadano que padece la delincuencia, la extorsión, o son leyes que favorecen a quienes nos vienen amenazando como sociedad. Entonces, esto va a ir de mal en peor. Esto va a hacer que el Estado peruano no garantice realmente ni regule esta política social y económica que queremos, pues, en el país, ¿no? Como lo dijo también el doctor Cabrera, ¿no? Este obstruccionismo, este destaramiento, también va a recortar las herramientas jurídicas, las herramientas que podamos utilizar para poder mediar. Yo creo que no se va a poder mediar. Yo creo que va a haber más una disfuncionalidad, va a ser como esa familia disfuncional dentro del Congreso. No va a haber un entendimiento, porque o sea, el poder, ¿quién lo va a tener en este momento? Ahora que ingrese el Senado, va a ser el Senado, ¿no? Y doctora, en estos momentos ya encontramos opiniones en el chat. De igual manera, creo que ya podríamos comenzar con la ponencia. Muchísimas gracias por esta parte del bloque y responder la consulta. Ya, yo ya estoy poniendo. Sí. ¿Quieres No, más bien, en cualquier momento le indica a mi compañero Sebastián para que prosiga a pasar con las PPTs y vaya con su ponencia. Ah, sí, puede ir pasando las PPTs, no hay ningún problema. Puede pasar el siguiente, ¿no? Porque básicamente lo que el Estado peruano es una entidad, pues, que va a organizar, regular la vida política de la sociedad, ¿no? Pero en realidad, realmente lo veo muy desproporcional, ¿no? Los conceptos son muy bonitos, pero en la realidad es otra, ¿no? No hay una conexión del sistema político con la población. Hay una desconexión total, hay una desconexión de poder fomentar esas políticas públicas que puedan favorecer al ciudadano. Y justamente es por los intereses, ¿no? Es porque se le ha dado demasiado interés y demasiado valor jurídico al Congreso, emitiendo leyes en los cuales ellos mismos se benefician. ¿Podemos pasar al siguiente? No hay problema. Sí, al siguiente. Bueno, pues, ¿no? En la estructura organizacional del Estado, básicamente el Estado peruano, soberano, unicameral, unitario, ¿no? Preserva siempre la parte de su soberanía, su estructura, ¿no? Pero en sí la definición de Estado y la separación de poderes, que lo hace Montesquieu, ¿no? Con las funciones del Estado peruano, tanto el legislativo, es el siguiente, podría pasar, el legislativo, el judicial, ¿no? Entonces, los componentes principales del Estado, pues, ¿no? Serían, pues, el ejecutivo, representado por el presidente, un presidente ausente en estos momentos, ¿no? Ya hemos visto lo último, ¿no? Con el señor Jarí, la incapacidad moral, que también es una de las competencias para las cuales se puede vacar a una persona, la incapacidad moral, ¿no? Dentro del sistema jurídico, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ejecutivo? ¿Qué hace el presidente? ¿De qué se encarga? Pues de administrar y gobernar el poder, ¿no? De crear esas políticas responsables, gubernamentales, para que vaya avanzando, pues, el país, ¿no? Asimismo, también el Poder Judicial lo que va a garantizar es la administración de justicia, ¿no? A través de sus juzgados, a través de sus órganos competentes. Y, sobre todo, el poder legislativo, ¿no? Que está representado por nuestro famoso Congreso de la República, que es visto y es apreciado en todo el mundo, ¿no? Somos una burla mundial, ¿no? Somos una burla de inestabilidad. Nosotros no somos campeones por tener un sistema estructurado judicialmente, ni el componente, ese componente tripartita que deberíamos tener, ¿no? De trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, lo que hace el poder
la fuerza congresal, como lo dijo el estimado Roberto, ¿no? Es que ellos siempre van a tener el poder de hacer lo que ellos quieren hacer. En este momento, ¿qué es lo que están haciendo? Es justamente legislar las leyes para su favor político, para ser reelegidos justamente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que causa el estragamiento, lo que causa es el avance del país, y no considero que sea un freno para la parte presidencial. Yo considero que esto es un componente democrático que debe tener el presidente. Si yo sé que soy presidenta, me pongo en ese sentido, y sé que no tengo un lineamiento, no tengo una visión de país, obviamente me van a vacar en un instante y voy a hacer pues, un gobierno enclenque, ¿no? Sin pies ni cabeza, sin estructura molecular. Pero si yo sé que soy un presidente elegido por el pueblo, con una estructura de Estado, ¿por qué el Congreso siempre pone este obstruccionismo, ¿no? Es justamente por los intereses que vengo diciendo, ¿no? Por los intereses de apelar y formular leyes solamente en beneficio de ellos. El Senado, ahora tenemos un gobierno bicameral en estos momentos, vamos a tener, y lamentablemente no podríamos decir de que el Perú, judicialmente ni estructuralmente, vaya a ser mucho mejor con este sistema ahora, ¿no? Considero que el Senado va a tener un poder importante, pero siempre el Congreso va a ser el que tenga esa molécula, el que tenga la última carta, ¿no? Yo creo que lo que falta aquí en el Perú es liderazgo. Un liderazgo político, un liderazgo de enfoque, un liderazgo de gestión de recursos. Porque jóvenes que están escuchando la ponencia, el Perú, en su estructura molecular, en su estructura de Estado, sigue avanzando. Pasó esto de Vizcarra, ¿no? Él disolvió el Congreso, porque habían 2 mociones ya anteriores, ¿no? Habían 2 mociones de obstruccionismo, que es consecuencia y es una base legal para que él pueda disolver el Congreso. Y lo hizo. Inmediatamente él pasó a una comisión permanente de 27 o 30 personas. Me acuerdo que estaba Rosa Bartra ahí, y solamente se emitía lo que eran emociones de extrema, ¿cómo les puedo decir? Decretos de urgencia nada más, ¿no? En ese momento. Realmente ya hay una descomposición del Estado, ¿no? Hay una descomposición total del Estado. Cuando no te llevas bien, es como un hogar, o sea, pónganse así, como que tienen una casa, están todos tienen un hogar, hay un conflicto de intereses, el papá, el presidente de la República, la mamá, el Congreso, y los hijos, el Poder Judicial. Entonces, ya se vuelve todo un hogar disfuncional, porque no hay una concentración única de poder, porque justamente en estos tiempos ha venido siendo mediado por el Poder Legislativo. Siguiente, por favor. El siguiente también. Dentro de las funciones, yo lo cité, el siguiente también, por favor. Ya, bueno, básicamente, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con que el presidente pues, pueda disolver el Congreso. Un Congreso totalmente desprestigiado, totalmente que solamente logra enfocar no una ley para una comunidad, para algún sector en especial, sino para ellos mismos. Realmente, jóvenes, con la excelente ponencia del doctor Roberto Cabrera, que les hablaba de la parte teórica, yo les invito a reflexionar, y aún vamos a seguir hablando, de por qué esta fractura, ¿no? ¿Por qué este resquebrajamiento en el Estado? ¿Por qué no hay ese entendimiento entre poderes? Porque justamente desde el Tribunal Constitucional viene avalando un Congreso corrupto, ¿no? Un Congreso de personas que no tienen el más mínimo sentimiento de fortalecimiento de un Estado y de creer pues en las oportunidades para todos. Acabo de ver un comentario ahorita que me dicen que es cierto, ¿no? Es básicamente, es algo real. No puede ser de que en 10 años, en una década legislativa, hayamos tenido 10 presidentes, ¿no? De forma tan abrupta. El último presidente, ya no sé ni cómo se llama, ¿no? Y realmente es un chiste
es un chiste a nivel internacional, como les digo, ¿no? Yendo al caso de Vizcarra. Vizcarra no pudo tener ese consenso, no pudo tener ese consenso con el Congreso, no pudo haber un entendimiento. Simplemente pasó lo que tenía que pasar a la disolución, que para el artículo 134 de la Constitución, ¿no? Está dentro de sus competencias y sus facultades, ¿no? Dentro de la Carta Magna de la Constitución del 93, se ha estipulado, lo hizo Fujimori, en otras circunstancias, ¿no? Más arbitrarias, más dictatoriales. Vivimos en un tiempo en el cual afloraba el terrorismo y las cuestiones no eran tan democráticas como digamos, pero ¿ha cambiado en algo en esos tiempos? ¿Acaso la dictadura no se ha traspolado de la figura presidencial a la figura congresal? Hagamos un mea culpa. También somos parte de esa gran, de esa demasía, de ese desgaste que existe en el Estado. Somos parte de la culpa porque no sabemos medir, ni elegir, ni estudiar por quién vamos a votar. Estamos a punto de entrar en una elección bicameral. También me parece totalmente ilógico. Estuve conversando me encontré en el Poder Judicial con un encargado de la OMPE de la Ciudad de México. Para estos procesos, saben que por democracia vienen diferentes países a ver pues, que la soberanía del voto, ¿cierto? Que se dé de manera transparente. Y me comentaba y me decía que realmente tu país es potencia ictiológica, potencia en recursos, metalúrgica, minera, pero me da mucha vergüenza y mucha pena el desgaste político que tiene tu país. Y realmente es cierto, es lo que internacionalmente todos pueden ver, ¿no? Vivimos en un conflicto de intereses constantemente, ¿no? Y yo considero que en este momento no somos gobernados por un presidente. El presidente, la investidura presidencial es muy mellada y ahorita está por los suelos. Eso considero yo. Creo que si mañana viene un presidente con el mismo enfoque de agachar la cabeza ante un Congreso corrupto, no vamos a encontrar ningún tipo de desarrollo. Yo creo que debemos ser parte del cambio y debemos ser parte de ese liderazgo político, ¿no? Dentro de ustedes, dentro de sus profesiones, administradores, deben ser abogados, deben tener ese espíritu combativo también, de darle frente y ser partes, como dijo el doctor Cabrera, también debemos participar activamente en la política, porque justamente vienen estos problemas, ¿no? Le damos mucha autoridad, y es una competencia dentro del legislativo tener ese poder político y poder cuestionar al presidente. Pero miren, es muy peligroso también darle esa herramienta al Congreso, porque al darle esa herramienta jurídica también, vemos también que un Estado desgastado, un Estado en el cual inoperante, hay un instruccionismo constante, o sea, cada vez que a los señores congresistas no se les dé la gana de entender el pensamiento de un presidente, lo van a querer vacar o censurar, ya salvo excepciones, ¿cierto? Como la incapacidad moral o porque de repente está delicado de salud dentro de las competencias. Pero vayamos a extrapolar. Tenemos un sistema resquebrajado y mientras no solucionemos el problema estructural, de forma y fondo, el Perú va a ser lo mismo. La figura presidencial va a ser solamente sobrepuesta. Entonces, les invito a la reflexión, a reflexionar sobre, hablamos de seguridad de Estado, de defensa nacional, estamos a punto, englobando, ¿no? Creo que ya la comunidad internacional ya ni siquiera ya está sorprendida de lo que pueda pasar en el Perú. Estamos a puertas de un conflicto, de una tercera mundial, tercera guerra mundial, que estoy escuchándolo. Ya hay países en conflicto y nosotros vivimos aquí en una discordancia parietal aquí, ¿no? Dentro del Perú, ¿no? Vivimos lo mismo, del tiempo pues del incanato, ¿no? Esas guerras, estos conflictos internos, ¿no? Creo que no hemos cambiado en nada, creo que no hemos aprendido absolutamente nada. Y creo que estos arreglos, estos artículos, estos vacíos legales que están dentro de la Constitución misma,
deben ser cambiados. Yo realmente creo fervientemente que personas como nosotros, como los que están ahorita escuchando, como el doctor Roberto Cabrera, sentimos un hartazgo político, ¿no? Esa politiquería barata que nos vienen vendiendo, ¿no? Ya no sabemos mañana con qué nos vamos a topar, no sabemos mañana con qué presidente vamos a ser representados. Es una vergüenza. Yo sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo totalmente, como dijo el doctor Cabrera también, debe ser un neutralismo, ¿no? No al Estado Legislativo ni al Ejecutivo, porque ahí justamente iríamos pues a una conversión de abuso de poder, que es lo que no puede pasar, ¿no? Ya seríamos pues un gobierno dictatorial y yendo ya a un extremo, pues seríamos como una Venezuela que no queremos o como una Cuba que no queremos. Entonces, la solución simplemente es que el Estado tiene que definir estructuralmente que esa no es la solución. La bicameralidad, el Senado, no es la solución política. Yo creo que aproximadamente con esta bicameralidad van a ingresar al Congreso a trabajar 7.000 personas. 7.000 personas con un sueldo aproximadamente de 14.000 a más. ¿Cuánta necesidad tenemos en un Estado, ¿no? ¿Cuánta necesidad en los hospitales? ¿Cuánta necesidad extendiéndolo ya a problemas sociales, ¿no? Recortes de beca 18, 10.000 becas que antes se daban, ahora 2.000. Realmente es que realmente el Estado no está velando por lo que es su competencia. Crear esas políticas sociales y gubernamentales, no lo está haciendo. Yo creo que simplemente es porque hay un desquebrajamiento total del Estado, ¿no? Hay un desquebrajamiento en la parte administrativa, pública, Ministerio de Justicia. Creo que todo va concatenado a ir a una disolución total. No hay un entendimiento. Entonces yo creo que, y espero que haya un gobierno que pueda sumergirse en los problemas sociales que vivimos, ¿no? No hay que ser muy estadista, muy genio para saber los problemas que abordan al país. Creo que lo vivimos diariamente. Y creo que es la riqueza ictiológica, la riqueza metalúrgica, la riqueza minera que sostiene, claro que sí, pero más es el enfoque humano, más es las pymes, el sistema empresarial, que forjan y hacen el Perú, que siga todavía subsistiendo a pesar de estas incoherencias y estos destrabos y estos problemas dentro del gobierno, dentro del Estado. Entonces, les invito a la reflexión, que lo piensen muy bien, que vean el voto, que vean las propuestas. Tómense el tiempo de ver propuestas, de ver si les agrada un presidente, si les agrada pues una presidenta, sus diputados, sus senadores. Vean las propuestas, porque el papel, los artículos y la Constitución aguanta todo, pero el país ya no aguanta más. Hay una inestabilidad total, política, y yo creo que sí creo que hay que aplicar un liderazgo total, ¿no? Y es la inteligencia emocional que no tienen los congresistas, ¿no? Siempre lo he dicho, el éxito en todo tipo de carrera, ámbito, área, es la inteligencia emocional. Nuestros queridos legisladores no son inteligentes porque no son capaces de legislar correctamente. Legislan las leyes pro crimen, en favor y en beneficio de los delincuentes. Entonces, a mí me da mucho temor, me da mucho que desear que el Congreso siga teniendo ese poder, este absolutismo. Yo lo veo como un absolutismo ahorita en el Congreso, ¿no? Ellos hacen las leyes, formulan las leyes que quieren, modifican, se reeligen y el pueblo sigue avanzando. Entonces, ya para concluir, el obstruccionismo, ¿no? Y para mí es una herramienta democrática que va a salvar, pues, de esta familia disfuncional que tenemos llamado Perú, ¿no? No por nosotros los ciudadanos, porque somos una gente de empuje, somos ciudadanos de empuje, sino de estas personas que no saben aplicar las leyes y creo que ni siquiera han leído la Constitución. Yo creo que son personas que están elegidos simplemente para beneficiarse, ¿no? Para beneficiar esas políticas que quieren, ¿no? Esas pequeñas empresas, esas grandes empresas, ¿no? Realmente con desilusión
puedo decir de que el Estado peruano cada vez es más complejo, claro que sí, pero ese balance de poder ya es en función de ser responsable, ¿no? De ser responsable el Congreso, ser responsable también el presidente, ¿no? Realmente es una vergüenza. Y la obstrucción y el cierre en el Congreso y el análisis, pues, para evitar estas crisis políticas, yo lo veo pues como un destrabo político, ¿no? Como un destrabo y ante la inversión, ante la inestabilidad institucional, ¿no? Y eso sería, Sebastián. Bueno, ahora vamos a proceder con la ronda de preguntas. Por chat o pueden activar su micrófono para em, plantear su pregunta respecto al tema presentado tanto por la doctora Heidi como el doctor Cabrera. Es decir, ambos pueden responder. Qué bienvenido. Sí. Buenas tardes. Voy a hacer una consulta. Uh-huh. Sí, ¿la bicameralidad garantiza mayor calidad legislativa o solo duplica la representación, en este caso resolver la fragmentación partidaria? Claro, yo voy a responder así algo rápido, ¿sí? Yo creo que sí, en estos momentos lo único que va a hacer es fragmentarla, ¿no? Y va a diluirla en el sentido de que no hay una coerción dentro de dicha, el tener una bicameralidad no va a darnos la llave maestra al éxito en un gobierno, no lo va a hacer. Al contrario, va a haber una disparidad, va a haber un cierto desapego tanto de la población como de los gobiernos congresales o presidenciales. Yo creo que no, al contrario, va a ser un gasto público, va a ser, pues, yo lo veo como dos bandos de poder, hasta tres bandos de poder, ¿cierto? Senado, diputado, va a haber una total separación, ¿no? Y al contrario, necesitamos justamente la unidad política para poder mediar esta inestabilidad, ¿no? Particularmente yo no creo en esta bicameralidad. Ya la hemos tenido anteriormente y ha sido desastrosa. El doctor Roberto también puede. Sí, gracias, doctora. Por mi parte, vamos tratando de aislar los contenidos, ¿no? De hecho, la bicameralidad a mí me parece que es positiva. El problema es cómo se diseña la bicameralidad y se implementa en un determinado estado. Si nosotros revisamos los reglamentos de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores recientemente aprobados, es a todas luces evidente que, tal y como usted lo acaba de señalar, vamos a tener graves problemas, no solo de interoperabilidad entre ambas cámaras o intercámaras, sino que también vamos a incrementar las crisis de gobernabilidad, ahora con especial énfasis en el Senado. Pero la bicameralidad como sistema parlamentario es positiva. Caso contrario, las democracias constitucionales europeas con sistemas bicamerales, o el mismo caso del sistema parlamentario norteamericano o el sistema parlamentario inglés, pues no hubiesen tenido el éxito que han tenido. El detalle es, citando lo que usted acaba de mencionar, es la forma en cómo se instrumentaliza algo positivo en algo totalmente orientado a cumplir con un fin personal. Si yo utilizo el bicameralismo para perpetuarme en un escaño, obviamente regularé para evitar que se me supervise o se me audite. Y es allí donde aprovecho en señalar la ausencia de controles verticales en nuestros sistemas políticos. Si bien es cierto, gozamos de controles horizontales, que no necesariamente han sido adecuadamente estructurados, como es el caso de la cuestión de confianza, de las interpelaciones, mociones y censura, no gozamos de controles verticales. En otras palabras, el ciudadano no tiene las herramientas suficientes para controlar a su representante. Y eso va deteriorando la relación representado-representante
deslegitimando a las instituciones y trayendo consigo, obviamente, una situación tan caótica que genera como consecuencia en algunos la desidia política, la apatía política, y en otros, pues, el desapego total, ¿no? Eso por mi parte. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Doctor Cabrera, en esa parte que usted acaba de decir, ¿no? Claro, les ha funcionado mucho a sociedades europeas, pero tengamos en cuenta también que esas sociedades europeas tienen otro concepto de Estado, tienen otra función. Entonces es por eso que se ha llegado al éxito, ¿no? Justo como usted dijo, ¿no? Claro, las sociedades europeas pueden consensuar, pueden aplicar. Es que justamente hay esa unión, ¿no? Hay un respeto, creo, por la investidura presidencial, ¿no? Sí es cierto que en Europa todavía aún persiste la monarquía y se tiene un representante legal que es el presidente, creo que se respeta la investidura, que es lo que no está pasando aquí, ¿no? Creo que es aún más la bicameralidad, en esos momentos va a reforzar ese sistema corrupto que tenemos imperante aquí, va a reforzar, ¿por qué? La bicameralidad no nos va a decir que es una carta limpia. Claro, es muy bueno en estados, pues, europeos que tienen una madurez política, pero no lo va a hacer acá. Mientras no sesguemos ese eje de corrupción, no va a poder, no se va a poder dar. Y es lo que usted dijo, doctor Cabrera, me parece excelente. Totalmente. Concordamos, y es que es la situación en la que estamos, inmersos en la corrupción, ¿no? Y la corrupción no va a permitir destrabar ningún tipo de avance en el país. Definitivamente no lo va a hacer. Es correcto. Nosotros podemos tener el mejor sistema, Por es más, supuesto. podemos tener la mejor, podemos llamar a los mejores constitucionalistas del mundo y redactar la mejor constitución. Podemos llamar a los mejores politólogos del mundo para que orienten nuestras políticas públicas, pero eso no es una garantía de que mañana vamos a ser el mejor país del mundo. Estamos totalmente de acuerdo. El gran problema que nosotros tenemos. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos la siguiente pregunta por parte de Carlos Ricardo Pinedo. Adelante. Sí, buenas tardes, doctor Roberto, doctora Helen, excelente ponencia. Gracias. Bueno, siguiendo en línea lo que mencionó el doctor Roberto, ¿no? Es cierto, la voluntad del pueblo no está siendo respetada. Nosotros tuvimos un referéndum en el cual dijimos que no a la bicameralidad. Lamentablemente la vigencia de esa decisión popular creo que es de 2 años aproximadamente, o de 2 años en sí, ¿no? Pero bueno, luego a través de medios constitucionales, pues se llegó a la bicameralidad, ¿no? A través de la aprobación, creo que de 2 legislaturas ordinarias. Entonces, frente a este problema, creo que es lo que muchos nos estamos preguntando. El Congreso ya tiene el Tribunal Constitucional. Próximamente tiene una Cámara que la de senadores que no se va a poder disolver. Estamos viendo acá un desbalance de poderes. Si bien no tenemos una disposición tal vez del legislativo de poder mejorar las cosas y probablemente del Tribunal Constitucional porque se ha politizado esta institución, pues ¿qué otra herramienta tenemos nosotros para poder cambiar esta realidad, ¿no? ¿Cómo podemos revertir como pueblo tal vez a algún otro organismo autónomo, disculpen, no soy abogado, soy ignorante en este tema, que pueda volver a este equilibrio de poderes? ¿Cómo podemos llegar a eso? Claro. Yo respondo algo rápido, ¿ya? Justamente el Tribunal Constitucional es el que tiene que actuar aquí, ¿no? Para que se cumpla en una función transparente las competencias constitucionales, ¿no? También considero que tiene que haber una limpieza, ¿no? Una limpieza institucional. Porque la solución, como usted dijo, no es... hay un cierto poder que van a tener los senadores, ¿no? Ese poder se tiene que regular, ¿no? También tenemos nosotros que como pobladores también y como población en sí, tenemos que ser políticamente activos, que es lo que está faltando. Quienes están haciendo, como se dice, quienes están ganando son la gente que es corrupta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Empoderarnos, empezar a pedir esas marchas. En Europa se dan de manera normal. En Argentina ven que hay una incapacidad moral
están las protestas y salen a las calles, y yo creo que eso nos falta, el ejercicio político. Creo que esa es una de las soluciones, dentro del campo normal y transparente, sin hacer revueltas, ¿no? Yo creo que viendo un presidente más, corrupción, creo que a todos ya nos da igual. Estamos desahuciados con la política, y creo que es parte también del error. Debemos involucrarnos en política. Ustedes que son jóvenes, deben ser activamente y empezar a estar inmersos en política. ¿Por qué? Porque justamente vamos a poder manejar más estas situaciones, ¿no? Doctor. Muchas gracias, doctora. Es muy interesante lo que usted señala porque me permite a mí hacer algunas reflexiones que me interesa comentarlas, agradeciendo, por supuesto, la pregunta que nos acaba de hacer el doctor. Fíjese, Carlos, ¿no? Mire, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos a partir del año 93, 94, gracias al Congreso Constituyente Democrático, una ley que es la 26.300, que es la Ley de Participación y Control Ciudadano. Tenemos herramientas tanto para el control de autoridades, revocatoria, remoción, rendición de cuentas, etcétera, como también las vinculadas a la iniciativa legislativa, o sea, directamente en el ámbito de las leyes, iniciativa legislativa en el ámbito de ordenanzas municipales, ordenanzas regionales. Es una ley que ha quedado en el olvido y que no se ha actualizado a la fenomenología política actual. Y que creo yo que deberíamos, los estudiosos del derecho, la academia en general, interesarse en su reforma y su impulso y además en su socialización. Ahora, ¿por qué resalté lo de las ordenanzas municipales y regionales? Porque ahora mismo estamos centrando la discusión en el órgano deliberativo por excelencia, como en su momento también lo dijo, que teóricamente es el ente sobre el cual han caído las diferentes críticas, no solo en nuestro país, porque ese es un fenómeno que se está experimentando en todo el mundo, la crisis de la representatividad, esa impopularidad que tienen los parlamentos. No es algo que solamente ocurre en el Perú, tal vez en el Perú ocurre de una forma más pintoresca, pero ocurre en todos los países, pero no nos estamos centrando en algo que creo yo que es medular y que está relacionado directamente a ver lo que tenemos cerca. Por ejemplo, ¿quién es nuestro regidor o nuestros regidores? ¿Quiénes son nuestros consejeros regionales? ¿Cuáles son las últimas ordenanzas municipales que se han aprobado en el distrito donde vivimos, en la región donde estamos? ¿De qué forma estamos participando? Usted mencionó algo trascendental, la participación, pero la participación, añadir, debe ser organizada. Si no es organizada, si esta es orientada por otros fines, porque eso también puede ocurrir, por otros intereses perversos, se puede desatar el caos y a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, fíjense, desde el año 93 hasta la fecha, se han presentado en el Parlamento aproximadamente entre 37 y 39 iniciativas legislativas ciudadanas. De estas, solo 5 o 6 se convirtieron en leyes. Esto que demuestra que aproximadamente el 10% de las iniciativas legislativas planteadas por los ciudadanos que han comprado su kit, que han hecho un trabajo importante para acumular firmas, llegó a convertirse en ley en el país. El otro 90% no. ¿Por qué? Por varias razones. Por el mismo diseño del Parlamento que impide de que una iniciativa legislativa sea analizada de forma célere, rápida, con prioridad, por ejemplo. Número 2, porque no hay un seguimiento adecuado por parte de los medios de comunicación acerca del trabajo que hace el parlamentario. Y número 3, porque no se ha puesto la mirada en los órganos de producción normativa, que es el Parlamento, que son los consejos municipales, que son los consejos regionales, en qué es lo que deben hacer y qué es lo que no. Si bien nosotros decimos, ¿cómo es posible que el Parlamento no fiscalice? ¿Cómo es posible que el Parlamento no haga lo otro? También deberíamos señalar, pero no, el Parlamento no debería legislar sobre esta materia, sobre esta otra, sobre esta otra. ¿Y cómo le decimos al Parlamento que lo haga? La Constitución señala quién debería hacerlo.
aunque parezca mentira, y muy poco se ha discutido sobre eso. El Ministerio Público tiene el mandato constitucional, último párrafo del artículo 159, perdónenme si me estoy equivocando, de informar sobre los vacíos y las deficiencias de las normas, periódicamente, y no solamente el Congreso, sino el Ejecutivo. No lo hace. El último, el artículo, el último principio del título preliminar del Código Civil, el 10, si mal no recuerdo, señala que el Poder Judicial también tiene esa responsabilidad. No lo hacen. Entonces, existe un lugar que sea público, un espacio virtual, si queremos, donde la gente sepa dónde está lo que se necesita legislar. ¿Mm? Entonces, no existe un medio de presión al Parlamento, no existe un medio de presión tampoco a los órganos subnacionales que legislan, y eso trae como resultado de que no podamos controlar. ¿Cómo controlarnos si no sabemos cuál es la realidad? ¿No? Entonces, a mí me parece que organizándonos adecuadamente y sabiendo dónde apuntar, podemos de alguna forma significativa transformar esta realidad. Pero eso requiere de un estudio previo del caso, ¿no? No de una, entre comillas, espontaneidad que más bien caiga en saco vacío o en saco roto y desaliente y desmotive, sobre todo a los jóvenes, a que protesten. La protesta es un derecho no enumerado, reconocido por el Tribunal Constitucional, aunque algunos profesores, incluso en derecho constitucional, lo desconozcan. Lo desconozcan, ¿Ah? sí. Pero ha sido reconocido por el máximo intérprete de la Constitución como un derecho no enumerado. Claro, no violenta, pacífica, que no afecte derechos de terceros. Y es importante, siempre y cuando esté orientada adecuadamente, es una forma. Pero hay que concatenarla a otras herramientas de carácter normativo, a otras herramientas de carácter propositivo, porque caso contrario, pues cae en saco roto y llegamos pues al final del día en desalentarnos y ver que no tenemos ningún resultado. Y eso genera a la larga de que alguno por allí diga, necesitamos un gobierno con mano dura, un gobierno de facto. Y la democracia pierde. Es que, claro, Roberto, como tú dices, un gobierno con mano dura, pero no, ¿qué pasa? Que la Contraloría, por ejemplo, no está haciendo bien su trabajo. Y la función que debe primar es la fiscalizadora. Yo no puedo como congresista hacer una ley que no voy a ser fiscalizada y no la voy a llevar a un sostenimiento para, en un orden público, un orden jurídico, para ser gestionada para que sea un bien para un poblador o para algún lugar, algún destino del país. Entonces, creo que eso también es, ¿no? Es empezar a que los órganos sean fiscalizados, ¿no? Los órganos van a ser fiscalizados en su totalidad. Y en lo que propuso dentro de la... Yo sí propondría, sería un éxito, es hacer, ya que este sistema en el cual estamos viviendo no está funcionando, legislativo, judicial, esa tripartita no funciona, es ir ya al plan B, ¿no? Hacer pequeños estados. San Juan de Lurigancho un estado, el Rímac un estado, y generar que esto funcione de manera alternada. ¿Cómo es así, jóvenes? Está colapsado, por ejemplo, las cárceles. Proponer cárceles municipales de alternancia. Órganos que sean fiscalizadores. Porque ¿quién fiscaliza también los municipios? ¿Quién? Desde ahí parte también la corrupción. Entonces, si generamos la idea de visión de Estado, empecemos por los municipios, empecemos a fiscalizar. ¿Acaso también no se dan normas municipales que luego son elevadas a leyes? Hay que legislar, hay que darle ese trabajo de fiscalizar. Esa figura fiscalizadora no se está dando. Listo, doctores. Ahora vamos a empezar con el espacio publicitario. Cada uno va a contar con 10 minutos. Por favor, mantener la neutralidad política. Y empezamos con el doctor Cabrera. Y antes de darle el pase, por el chat se acaba de enviar el enlace del formulario para que se puedan registrar y de esta forma contar con un registro relacionado con la constancia y demás. Incluso para desarrollar preguntas vinculadas a la ponencia. Entonces, doctor Cabrera,
Adelante. No, muchas gracias. Yo en realidad no tengo una vinculación o un propósito político de alguna candidatura o algo por el estilo. Bueno, he trabajado, sí, en el Parlamento por algún tiempo, así que he conocido el monstruo por dentro, ¿no? Ah, lo que sí me interesa siempre está vinculado a lo académico y bueno, también al tema de asesorías y demás con diferentes instituciones del Estado. Lo que en todo caso voy a compartir a través de la caja de comentarios son mis redes para que podamos continuar esta conversación. Así que otra vez muy agradecido. Voy a estar bastante contento de poder dialogar en las oportunidades que ustedes lo consideren conveniente sobre este y otros temas de interés aquí en el Perú de las maravillas, donde todo sucede, donde todas las figuras constitucionales se han activado y probablemente se sigan activando. Con eso nada más, muchas gracias. Perfecto, ahora vamos a proceder con el espacio publicitario de la doctora Helen. Adelante. Sí, creo que no se tiene que hacer nada de politizar, ¿no? Pero felicito al ponente. Ha sido un gusto trabajar con usted y compartir esta ponencia, de verdad. Mi enfoque ha sido mucho más neutral, más sumergido a lo que el pueblo siente, ¿cierto? Yo represento un partido político, ¿sí? Yo estoy candidateando para ser alcalde de Rima, pero es una cuestión ya de, creo que de humanismo y de población. No estoy diciendo que voten por mí ni nada por el estilo. Simplemente ser parte del cambio. Tenemos conocimientos teóricos, tenemos practicidad, sabemos que el sistema no está operando de la manera correcta. Entonces, como jóvenes también sumérjanse en política, pero de manera correcta, de manera altruista. Siempre lo he dicho, de manera altruista en que podamos ayudar a otro ser humano. Yo creo que eso es la política, es el arte de ayudar, es el arte de poder llegar, el poder de equilibrar los poderes, ¿no? Entonces, lo invito, doctor, más bien, para que me pueda apoyar también dentro de mi candidatura. Me da gusto. ¿No? Sí, de verdad, porque políticos como usted, jóvenes, también se necesitan. Mi enfoque es sumamente social. Yo sí planteo una reforma estructural, ¿no? Yo planteo esos pequeños estados, como lo tiene Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tenía un problema en los años 20 terrible de corrupción. Generó estos pequeños estados y por lo menos son potencia mundial, ¿no? Por algo será. Entonces yo creo que el factor de cada ser humano es fiscalizar y estar dentro, emergidos de la política, jóvenes. Despierten el raciocinio, esa amplitud, esa capacidad de poder también participar activamente en la política, ¿no? Y nada, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Doctora, ¿no va a presentar tenía un proyecto? Sí, yo tengo, bueno, dentro de mis actividades ahorita estoy arborizando todo el RIMAC. Empecé con la Universidad de la UNI y me pareció pues algo muy bonito para, dentro de las medidas ecoamigables, que también voy a plantearlas en una siguiente gestión, estoy empezando a arborizar urbanizaciones importantes, colegios donde se han convertido en botaderos. Es por eso que le digo, es muy importante saber la parte jurídica, la parte intelectual, pero también ir al practicismo, ¿no? Ver en qué se está gestando de manera inadecuada, ¿no? Entonces, tengo un proyecto de arborización, donde también estoy incentivando el voluntariado, que es muy importante dentro de los municipios, ¿no? Es apadrina un árbol, ¿no? Vemos que a veces el Estado, los municipios, no se interesan tanto por ver esas reformas ecológicas, que ya países ya avanzados de primer mundo ya lo están viendo. Hay un calentamiento global y estamos en una época de evaporación global, ya ni siquiera de calentamiento. Entonces, creo que es parte de este sistema altruista empezar a focalizar en las acciones ecológicas, ¿no? Eso sería todo. Nada más, muchísimas gracias por el espacio. Ha sido muy grato compartir con ustedes, que son jóvenes, con el doctor Roberto Cabrera. Ha sido un gusto también conocerlo, invitarlo nuevamente a que podamos trabajar juntos, porque hacemos un país, todos hacemos un país, ¿no? De alguna forma, siempre vivimos
leí un comentario, doctora, no se desanime. No estoy desanimada, simplemente simplemente no empatizo, ¿no? No empatizo, siento y a veces incapaz de comprender cómo uno puede tener más amor al dinero que amor a la misma patria. Y eso es lo que no puedo comprender. Entonces, hay tantas cosas que hacer, hay tanto que el país necesita, hay tantas políticas que se pueden gestionar para que jóvenes puedan estudiar, jóvenes que puedan salir, ser rescatados de la delincuencia, hacer grandes centros culturales, incentivar el deporte. Wow, hay miles. Yo creo que el estudio, siempre lo dije, el estudio, la vocación de estudiar, la vocación de emergerse y ser activamente políticos nos va a ayudar también en parte de ese cambio, ¿no? En parte de ese cambio que todos queremos. Esa bonita nación llamada Perú que todos queremos, ¿no? Ese cambio. Pero mientras no cambiemos las mentes y la pobreza mental que tenemos aquí, no vamos a poder lograr nada, ¿no? Yo creo que cada uno debe forjar eso, de ampliar las mentes, de saber, sean conocedores jóvenes, sigan conociendo, expandan, sigan leyendo, porque el poder te lo da el estar preparado, ¿no? Básicamente lo que siempre digo. Gracias, me pareció muy bonita la ponencia, muy agradable poder escucharlos a todos ustedes, al doctor, y espero que sigan teniendo esa certeza de cambio, ¿no? Ya llegará en pocos años un gobierno justo, ¿no? Y mantengamos esa esperanza, ¿no? Un gobierno en el cual puedas fiscalizar y pueda tener una mesa compartida con los pobladores y que pueda ver sus necesidades. Qué lindo sería, ¿no? Es algo muy, muy idealista, muy utópico, pero puede pasar. Todo en el país de las maravillas, como dice el doctor Roberto, puede pasar. No, eso es todo. Sí, gracias. Perfecto, doctores. Bueno, ya para finalizar, la ponencia ha sido muy enriquecedora. Hemos podido apreciar las perspectivas desde el lado constitucional, incluso hemos tratado temas vinculados al derecho constitucional y cómo podemos adentrarnos a ello y participar activamente para buscar un futuro mejor. En ese sentido, doy por concluida la ponencia, agradezco la participación de ambos ponentes y a todos ustedes que nos están viendo, de verdad, muchas gracias y esperemos que este proyecto siga adelante.